Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hernández. Como muchas de las personas ya saben, yo soy un especialista en redes sociales y a la vez un emprendedor, al igual que muchos de ustedes. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, ¿ya? Es cómo obtener la libertad financiera. ¿Por qué le digo que es un tema importante? Porque la mayoría de emprendedores quizás están bien en su negocio y lo que quieren es poder obtener cierta cantidad de dinero a través de préstamos en los bancos para poder agrandar, comprar mercadería, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas van al banco y se encuentran con la sorpresa o saben estas personas que se encuentran en Infocor, ¿no? Llamado Infocor. Eh, lo primero que tener en claro es que Infocor significa información corporativa, ¿ya? Es partiendo de ese punto. Lo segundo que las personas deberían tener en cuenta es que cuando eh, la deuda no prescribe, muchas personas dicen no, ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años, mi deuda prescribió. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando va a un centro financiero a poder acceder a lo que viene a ser un crédito, siempre le van a decir que aún sigue en Infocor. ¿Qué es lo que pasa? Partimos de ese punto. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de personas se confunden en este tema. Hay empresas que sacan reportes, ¿ya? Y los reportes, lógicamente, son por los primeros 5 años. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si tú tienes una deuda pasados 5 años para arriba, no va a aparecer en tu reporte. Ojo, pero eso no quiere decir que tú ya saliste de la central de riesgo. Siempre vas a estar hasta ahí hasta que tú canceles tu deuda. Ahora, otro punto importante es saber cuáles son las centrales de riesgo, ¿no? Hay centrales de riesgos, las privadas y la pública. Las privadas, ¿cuáles son? ¿No? En realidad son las llamadas Equifax, Sentinel, donde son las más conocidas, y bueno, en el tema de las públicas son la llamada SBS, ¿no? Que una persona incluso puede ingresar a la página web del SBS y puede sacar un reporte de manera gratuita. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la pública o cuál es la información que me da la pública con la privada? La pública me va a dar mi situación financiera o a los bancos que yo estoy viviendo. Solamente centrales financieras. En cambio, lo que viene a ser la privada, como es Sentinel, Equifax, donde las más conocidas, me va a dar lo que viene a ser la información de las centrales de riesgos financieras más aquellas deudas que yo puedo tener por servicio. Dentro de los servicios están o se encuentran, por ejemplo, telefonía, agua, luz, cable, etc. ¿Ya? Entonces hay que tener ese tipo de diferencias, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el proceso que tiene la persona para poder salir de Infocor, ¿correcto? El primer paso es averiguar o saber quién tiene la deuda. Un ejemplo sería, por ejemplo, sería, si tú tienes una deuda con el banco X, no pagas tu deuda hace 5 años, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el banco? Lo primero que va a hacer es, por los primeros meses, al ver que tú no pagas, te va a llegar notificaciones, sea de manera escrita, a través de mensajes, de llamadas, a través de mensajes de texto, incluso a veces llaman a tu centro de labores, etc. Entonces, ese tipo de, de, de de incitar a la persona para que pueda pagar su deuda se llaman métodos abusivos de cobranza, porque eso no lo pueden hacer, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona, cuando quiere saber cuál es su deuda, vamos a suponer 5 años le debía al banco X,
como le dije, el banco X los primeros meses, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a notificar para que tú pagues tu deuda. Si el banco no puede obtener que tú pagues la deuda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a vender tu deuda a un estudio de cobranza. Y este estudio de cobranza, al momento de tener tu deuda, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a cobrar a ti. Incluso a veces se hacen pasar por los mismos trabajadores del banco. ¿Ya? Entonces hay que tener ese tema, que cuando el banco ve que no puedes cancelar tu deuda, lo vende a un estudio de cobranza. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El estudio de cobranza quizás te puede llamar a ti, notificándote igual, o incluso haciéndose pasar por el personal del banco, ¿no? Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta, que cuando el banco vende al estudio de cobranza, vamos a suponer tu deuda, tú cancelaste de los 5 años que tuviste ese préstamo, cancelaste 4 años y quedó un saldo de 2.000 soles, vamos a suponer. Entonces, esos 2.000 soles, el banco lo vende a un estudio de cobranza, o el estudio de cobranza compra esa deuda de 2.000 soles, lo entrega al banco los 2.000 soles y el estudio de cobranza se encarga de cobrarte a ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el estudio de cobranza ha adquirido tu deuda a 2.000 soles, al momento que te llaman te van a decir: señor, mire, usted dejó de pagar cierta cantidad de tiempo, X meses. En la actualidad su deuda con los intereses compensatorios y moratorias está en 10.000 soles. Pero ahorita estamos en una etapa de campaña y lo estamos dejando a 5.000 soles. Tú como emprendedor dices: mira, de 10.000 me lo están bajando a 5.000, la mitad, voy y lo pago. Entonces, pero incluso hay otras personas que no pueden o no tienen ese sustento económico para poder pagar la deuda, ¿no? Hay dos tipos de casos. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la jugada del estudio de cobranza? La deuda fue 2.000, te dice 10.000, lo bajó 5.000, igual él se queda con un salto de 3.000 soles, que en realidad es su ganancia por llamarte a ti, por hacerte cobrar y todo eso. Entonces, hay que tener claro que ese es el negocio de los estudios de cobranza. Pero tú incluso puedes negociar. Si tú gustas, puedes decir: mira, a ver, yo debía hace 5 años, sí, pagué, me faltaron 12 cuotas, en todas esas cuotas serían 2.000 soles. Pasado cierto tiempo, en realidad, si tú le puedes decir: mira, en realidad ese tipo de intereses no me puedes cobrar, yo no tengo 2.000 soles para pagarte, incluso la oferta que tú me das, yo no tengo los 5.000 que tú me estás pidiendo, yo tengo ahorita en la actualidad 1.000 soles. Es como tú le dices al estudio de cobranza, ¿no? Tómalo o déjalo. Lógicamente ya en tema llega una etapa de negociación, tanto de tú como emprendedor como el estudio de cobranza, ¿no? Pero debes de tener en claro que sí o sí, para poder salir de Infocor tienes que cancelar tu deuda, ¿ya? Entonces, incluso a veces te pueden dar facilidades que tú puedes cancelarlo en cuotas, etc. Y es muy importante, esto escúchalo bien, es muy importante que al momento que tú canceles tu deuda, sea el banco o sea el estudio de cobranza te entregue tu carta de no deuda. ¿Por qué te digo que es importante? Porque la carta de no deuda es el documento que certifica que tú ya cancelaste tu deuda. Es importante que tú tengas tu carta de no deuda. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de las personas, o el 90% de las personas, piensan que cuando ya cancelaron su deuda, tienen su carta de no deuda, dicen: ya, ahora sí voy al banco y ya salí de Infocor. No es así. Cuando son deudas financieras, la persona entra en un periodo de castigo, a pesar que ya canceló su deuda. Entra en un periodo de castigo. Y ese periodo de castigo es mínimo 2 y máximo 5 años. Ese castigo no te lo pone el banco. Ese castigo te lo pone la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Correcto? Entonces, cuando tú ya tienes tu carta de no deuda, se recomienda o se debe hacer un trámite administrativo ante la SBS para poder eliminar ese castigo. Incluso hay empresas
o estudios que también se dedican a este tipo de gestiones, y sería bueno que quizás puedan visitarlos y que los puedan asesorar en este tema, ¿no? Lógicamente, cuando ya está en el periodo de castigo, hay ciertas técnicas en realidad financieras para que la persona pueda acceder a lo que viene a ser un crédito, ¿no? Entonces es muy importante que la persona pueda obtener un crédito para poder hacer expandir lo que viene a ser el tema de su negocio, ¿no? Ahora le voy a dar un tip financiero simple de cómo la persona en realidad, cómo se podría reinsertar nuevamente al sistema financiero, ¿no? A pesar que ya tenga su carta de deuda, hizo su trámite en el SBS. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, es un tip que en realidad yo a varias personas les he comentado y bueno, sí les ha funcionado, ¿ya? Que se llama un préstamo con garantía líquida. ¿Qué quiere decir o cómo sería? Vamos a suponer que tú vas al banco A. Al banco A, vas hasta cerca de esa plataforma y le dices, mira, yo quiero tener una tarjeta de crédito con garantía líquida. Correcto. El banco A te va a decir, a ver, señor, ¿usted con cuánto dinero dispone para su tarjeta de crédito? Perfecto. Yo le voy a decir, mira, yo cuento ahorita con 5.000 soles. El banco A me da una tarjeta de crédito, pero con mi mismo dinero. Con esa tarjeta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer compras, como si estuviera manejando una tarjeta de crédito de otro banco de manera normal. La diferencia es que es con mi propio dinero. Incluso lo puedo poner en cuotas, al contado, etc. Tal cual. ¿Qué es lo que va a pasar? Al cabo de 2 meses o a 3 meses me van a llamar del banco B, me van a llamar del banco C, me van a llamar del banco D. Ahora, ¿por qué me van a llamar? Porque el banco B, C, D, E y así sucesivamente se van a fijar que yo ya tengo o estoy activo en lo que viene a ser que yo ya tengo lo que viene a ser una tarjeta de crédito y estoy activo en el sistema financiero. Correcto, entonces, ¿qué es lo que va a pensar el banco B? Ah, correcto, el banco A le dio una tarjeta de crédito a esta persona, entonces yo también le voy a dar una tarjeta de crédito con el mismo monto o quizás con un monto más elevado para que se venga conmigo. ¿Ya? Entonces ahí ya tú ya empiezas a poder escuchar lo que viene a ser quizás créditos, préstamos, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si por A o B te conviene el banco B, te conviene el banco C, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a acercar al banco A y le vas a decir, banco A, efectivamente, bueno, tengo una tarjeta de crédito con ustedes, con garantía líquida, necesito por favor que me devuelvan el dinero. Entonces el banco A te va a devolver el dinero menos un porcentaje. ¿Y a qué se debe ese porcentaje o por qué se queda con ese porcentaje el tema del banco? Básicamente es por usar su nombre del banco y por la tarjeta. Nada más. Por el plástico. Absolutamente por eso. Entonces, y te vas en realidad con el banco o la financiera que es de tu agrado, ¿no? O quizás te está dando un mayor préstamo o una tarjeta, una línea de crédito muy elevada. Ya ese es un tip financiero simple y fácil para que todas las personas que están en Infocor no puedan tener su deuda, puedan acceder a un crédito lo más pronto posible, ¿no? Como les repito, hay empresas o estudios que se encargan de hacer ese tipo de gestiones y sería bueno que quizás puedan ver en el tema de las redes sociales y ver la empresa de su agrado que pueda hacer este estudio, ¿no? De abogados que puede hacer de su agrado para elaborar o hacer este tipo de trámites. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que este tema les haya gustado. Como le vuelvo a repetir, mi nombre es Carlos Hernández, yo soy especialista en redes sociales y emprendedor a la vez. Soy gerente general de la empresa Dos Paltas, que es una empresa que se encarga de hacer gestión de redes sociales, creación de página web y lo que vemos hacer diseño de sistemas a medida, ¿no? para empresas. Ya saben, pueden dejar si gustan sus comentarios en nuestra página. No se olviden de por favor darle like a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook,
Instagram y LinkedIn como Dos Paltas. Sigue conmigo, será hasta una próxima oportunidad.